Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más al canal. ¿Sabes cómo resolver de manera fácil un problema de maximización por el método gráfico? Bueno, en esta ocasión aprenderemos a resolver cualquier problema de maximización por el método gráfico de manera fácil y rápido. Antes de empezar, es bueno saber que en investigación de operaciones se trabaja con sistemas de ecuaciones lineales, que en la mayoría de los casos son inecuaciones y no como tal ecuaciones. Por ejemplo, 3x más 2y igual a 50 es una ecuación, mientras que 3x más 2y mayor o igual a 50 es una inecuación, al igual que 3x más 2y menor o igual a 50. Las inecuaciones en investigación de operaciones reciben también el nombre de restricciones, y algo muy particular es que las variables sufren un pequeño cambio, pues en lugar de x se suele usar x1 y en lugar de y se suele usar x2, de modo que 3x más 2y mayor o igual a 50 en investigación de operaciones sería 3x1 más 2x2 mayor o igual a 50. Bueno, sin más que decir, vamos al ejercicio. El ejercicio dice que para fabricar mesas y sillas se ocupa madera, tubería y hule espuma. La tabla muestra la cantidad que se ocupa tanto de cada material como de mano de obra para la elaboración de una mesa y una silla, así como la existencia total de cada material y la cantidad de horas de mano de obras contratadas. Si las ganancias por cada mesa son de 300 pesos y de 200 por cada silla, se pide encontrar los niveles óptimos de producción que maximicen la función f de x1, x2 igual a 300x1 más 200x2. Nos piden entonces que encontremos los niveles óptimos de producción tanto de las mesas como de las sillas, es decir, cuántas mesas y cuántas sillas se pueden producir haciendo el mejor uso de la existencia actual de los materiales que se tienen y que maximicen las ganancias, es decir, que den la máxima ganancia posible. Cualquier problema de maximización en investigación de operaciones siempre buscará eso, hacer el mejor uso de los insumos o recursos a fin de maximizar la función objetivo, que para este ejemplo corresponde a las máximas ganancias que se deben obtener, sabiendo que por cada mesa se ganan 300 pesos y 200 por cada silla. A partir de aquí, con los datos que ya tenemos en la tabla, lo primero que debemos hacer es formular las restricciones. Bueno, siempre que no las tengamos, ¿verdad? De lo contrario nos saltamos este paso. En primer lugar tenemos la función objetivo que ya nos la da el ejercicio. Luego debemos formular la primera restricción, es decir, la restricción de la madera. La tabla nos dice que por cada mesa que se elabore se ocupa 1 metro cuadrado de madera, de modo que el total de madera usada en la producción de las mesas es 1 metro cuadrado de madera multiplicado por el número de mesas que se elaboren, es decir, 1 multiplicado por x1, que es igual a x1. Colocamos entonces x1, que corresponde a la madera utilizada en la producción de las mesas. Pero a esta x1 le debemos sumar el total de madera usada en la elaboración de las sillas. Entonces, si por cada silla que se elabore se emplean 0.25 metros cuadrados de madera, o lo que es igual a 1/4 de metro cuadrado de madera, ¿cuánta madera se habrá empleado para la producción de las sillas? Pues 1/4 multiplicado por el número de sillas, es decir, 1/4 por x2. Ahora, si en existencia solo tenemos 160 metros cuadrados de madera, esta suma ¿a cuánto debería de ser igual? Exacto, a 160 metros cuadrados. Pero como puede ser que no se llegue a ocupar toda la madera y que sobre a lo mejor 10 centímetros o cualquier otra cantidad, decimos que x1 más 1/4 de x2 debe de ser menor o igual a 160 metros cuadrados. No puede ser mayor a 160 porque no tenemos más de 160 metros cuadrados de madera. Es decir, lo máximo de madera que podemos usar son únicamente 160 metros cuadrados. Por eso la suma debe de ser menor o igual a 160 y no mayor. Siguiendo esta misma mecánica, formulemos las siguientes restricciones. La restricción de la tubería sería 5 medios de metros de tubería por el número de mesas a elaborar, es decir, x1, es decir, 5 medios multiplicados por x1. A esto le sumamos ahora la tubería usada en la elaboración de las sillas, que sería 4 metros de tubería por el número de sillas a elaborar, que es x2. Y la suma debe de ser menor o igual a 800 metros de tubería. La suma no puede ser mayor a 800 porque no tenemos más de 800 metros de tubería, solo tenemos 800 metros. La siguiente restricción quedaría como 2 por x1 más 3 medios por x2 menor o igual a 360, es decir, 2 horas de mano de obra multiplicadas por el número de mesas que se vayan a producir, más 3 medios de horas de mano de obra multiplicadas por el número de sillas que se vayan a producir, lo cual debe de ser menor o igual a 360 horas. Y la última restricción simplemente quedaría como 1/5 por x2 menor o igual a 50, porque las mesas no necesitan hule espuma. Espera, ¿dije la última? Pues no es verdad, nos faltan 2 restricciones más, conocidas como restricciones de no negatividad, y estas restricciones indican que tanto x1 como x2 deben de ser mayor o igual a 0,
porque no se pueden elaborar menos 5 mesas y menos 3 sillas, por ejemplo, es decir, x1 y x2 no pueden tomar valores negativos. Listo, ya tenemos las restricciones, el siguiente paso es graficarlas en el plano. Nota que en nuestro plano el eje de las x es ahora el eje de las x1 y el eje de las y el eje de las x2. Para graficar vamos a emplear un método muy fácil que consiste en encontrar dónde cruza o dónde corta cada restricción tanto al eje x1 como al eje x2. De una forma directa y fácil, sin necesidad de desarrollar los despejes a como nos enseñaron en la escuela. Para esto lo que tenemos que hacer es dividir el lado derecho de cada restricción entre el coeficiente de cada variable y así saber dónde cruzará cada restricción al eje x1 y al eje x2. Empecemos con la primera restricción, dividimos 160 entre 1, que es el coeficiente de x1 en la primera restricción, esto nos da 160, es decir que la primera restricción corta al eje x1 en el punto 160,0. Ubicamos y colocamos de una vez el primer punto en nuestro cuadrante. Ahora dividimos 160 entre un cuarto, que es el coeficiente de x2 en esta primera restricción. El resultado es 640. Eso quiere decir que esta primera restricción corta el eje x2 en el punto 0,640. Pero como el eje 2 que tengo solo llega a 300 como máximo, debemos encontrar entonces un punto intermedio. Para esto vamos a tomar entonces cualquier valor del eje x2 y lo sustituimos en la primera restricción para encontrar un valor de x1 y así encontrar el segundo punto para poder graficar la restricción. Tomemos el valor de x2 igual a 240, lo sustituimos en la primera restricción y resolvemos, como si se tratara de una ecuación. x1 entonces es igual a 100, ubicamos entonces en el cuadrante el punto 100,240. Listo, ya tenemos los dos puntos, ahora solo los unimos con una línea recta. Cualquier gráfica en investigación de operaciones siempre tiene un área de aceptación y un área de rechazo. En este caso el área de aceptación para esta restricción es la que queda por debajo de la línea azul y vamos a indicarla con unas flechas a sus extremos, y el área de rechazo sería la que queda por encima de la línea azul. Vamos a colocar también un número 1 por acá a un lado de la restricción para saber que esta gráfica pertenece a la primera restricción. Para graficar la siguiente restricción hacemos lo de hace un rato, dividir el lado derecho entre el coeficiente de cada variable para saber dónde cruza al eje x1 y al eje x2. Primero dividimos 800 entre 5 medios o 2.5, lo cual es igual a 320, es decir, la segunda restricción corta al eje x1 en las coordenadas 320,0. Colocamos el primer punto en el plano. Ahora dividimos 800 entre 4, que es igual a 200, es decir, la segunda restricción corta al eje x2 en las coordenadas 0,200. Ubicamos y colocamos el segundo punto en el plano. Ahora solo unimos los dos puntos con una línea recta e identificamos el área de aceptación, que al igual que en la restricción anterior, el área de aceptación está por debajo de la línea verde. En este caso, lo indicamos y colocamos el número 2 por acá, para saber que esta gráfica corresponde a la segunda restricción. Para la tercera restricción hacemos lo mismo, dividimos 360 entre 2 igual a 180, es decir, la tercera restricción corta el eje x1 en las coordenadas 180,0. Colocamos el primer punto, ahora dividimos 360 entre 3 medios, que es igual a 240, es decir, la tercera restricción corta el eje x2 en las coordenadas 0,240. Colocamos el segundo punto, trazamos la línea recta e identificamos el área de aceptación, que al igual que en los casos anteriores, esta área de aceptación está por debajo de la línea naranja. Colocamos también el número 3 para saber que corresponde a la tercera restricción. Finalmente graficamos la última restricción, dividimos 50 entre 1/5 igual a 260, es decir, la cuarta restricción corta el eje x2 en las coordenadas 0,260. Y en este caso la gráfica sería una línea horizontal donde el área de aceptación de esta restricción está por debajo de la línea morada. Las restricciones de no negatividad ya las tenemos graficadas y corresponden a los ejes x1 y x2. En un problema de maximización o minimización, siempre se busca que todas las restricciones se satisfagan o se cumplan, por lo que el área final de aceptación puede verse disminuida o ampliada. En este caso y con la última restricción graficada, vemos que el área por encima de la línea azul, verde y naranja se convierten en área de aceptación, pero solo para la última restricción, no para las demás. Entonces, ¿cuál es el área de aceptación final donde se encuentra la solución que buscamos o el área donde se cumplen todas las restricciones? Bueno, pues esta área sería la siguiente. Es decir, que la solución que buscamos se encuentra en algún punto de la región de color amarilla y no en otro lado.
Por lo general la solución siempre estará ubicada en un vértice del área de aceptación final, y para encontrar dicha solución de manera fácil y rápida vamos a hacer uso del gradiente de la función objetivo. El gradiente de una función es el vector que indica hacia qué dirección crece con mayor rapidez una función. En este caso necesitamos graficar el gradiente de la función objetivo para saber hacia dónde crece con mayor rapidez dicha función y así poder hallar de manera más rápida la solución al problema. Para graficar el gradiente necesitamos conocer su pendiente, la cual está dada por lo que avanza en y como numerador y lo que avanza en x como denominador, que en este caso sería lo que avanza en x2 sobre lo que avanza en x1. Pero ¿cuánto es lo que avanza en x1 y en x2? Pues estos datos corresponden a los coeficientes de la función objetivo, es decir, 300 y 200. Como en x2 avanza 200, subimos en el eje x2 hasta el número 200. Luego de ahí avanzamos hacia la derecha, que sería el eje de las x1, 300 unidades, y en este último lugar colocamos un punto únicamente. Luego trazamos el vector que debe salir desde el origen, y listo, ya tenemos el gradiente de la función objetivo graficado. Lo siguiente es avanzar con líneas perpendiculares al gradiente o líneas de igual valor hasta tocar el último punto dentro del área de aceptación final. Como vemos, este punto se ubica en el cruce de la primera y tercera restricción. ¿Cuáles son entonces los valores de x1 y x2? Siempre que manejemos una escala adecuada, será fácil identificar estos valores de manera gráfica. En este caso, x1 es igual a 150 y x2 es igual a 40. Podemos comprobar o determinar estos valores de otra forma. Vemos que la solución se localiza en el cruce de la primera y tercera restricción. Entonces solo tenemos que resolver un sistema de dos ecuaciones para encontrar cuánto vale x1 y cuánto x2. Para resolver este sistema de ecuaciones podemos aplicar cualquier método para solución de sistemas de ecuaciones o el que más se nos facilite. En este caso yo voy a trabajar con el método de igualación. Voy a despejar x1 en la restricción 1 y en la restricción 3 porque es en ese cruce donde se ubica la solución al problema. Una vez que tengo despejada x1 en ambas restricciones, igualo y resuelvo. Las x2 las dejamos del lado izquierdo y los demás términos los pasamos del lado derecho. Resolvemos y encontramos que x2 es igual a 40. Ahora solo sustituimos este valor en cualquiera de los dos despejes de x1. Yo lo voy a sustituir en el primer despeje. Resolvemos y encontramos que x1 es igual a 150. Y como vemos, los valores de x1 y x2 son iguales a los de hace un rato. Lo siguiente es sustituir estos valores en la función objetivo y resolverla. En conclusión, decimos que los niveles óptimos de producción son de 150 mesas y 40 sillas, cuyas ganancias máximas esperadas son de 53,000 pesos. Y listo, problema resuelto. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido este video. ¿Fue fácil, difícil? ¿Se podría mejorar esta solución? Bueno, eso lo veremos en el siguiente video.